nos referimos al dominio de una función como el conjunto de valores de la variable independiente para los cuales la función está definida. Vamos a ilustrar esto con varios ejemplos. Tomemos en primer término la función f de x igual a x más 1, cuya gráfica es esta recta. Bueno, otra manera de enfocar esto es fijándonos si existen restricciones para poder calcular el valor de la función. Aquí no existe ninguna restricción para sumarle 1 a nuestra variable independiente. Es decir, esto siempre va a tener sentido y por lo tanto el dominio va a ser todo el conjunto de los números reales que está reflejado sobre el eje X. Otra manera de verlo es a través de la gráfica. Esta recta se extiende a todo lo ancho del plano cartesiano y eso significa que siempre vamos a poder calcular el valor de la función sin importar el valor que tome la x. Y lo escribimos de la siguiente manera. El dominio es igual al conjunto de los números reales. En las funciones cuadráticas, como esta que es la función cuadrática básica, f de x igual a x cuadrada, recordemos que todas las funciones cuadráticas tienen como gráficas parábolas. Tampoco existe ninguna restricción, dado que siempre podemos elevar un número al cuadrado, no importa cuál sea. Igual en la gráfica se puede apreciar porque esta parábola se extiende a todo lo ancho del plano cartesiano. Entonces igual, en este caso el dominio son todos los números reales, no hay ninguna restricción. En una función cúbica pasa exactamente lo mismo, tampoco existe una restricción y esta función pues igual, o esta gráfica mejor dicho, se va extendiendo a todo lo ancho del eje X. Entonces aquí también el dominio son todos los números reales. Tenemos aquí otra función cúbica, ya más sofisticada, pero es exactamente lo mismo. No tenemos ninguna restricción para calcular eh, esta expresión dado cualquier valor de x. Y entonces igual, la gráfica se va a extender a todo lo ancho del plano cartesiano y el dominio van a ser otra vez todos los números reales. Esta es una función que tiene un polinomio en su regla de correspondencia de cuarto grado y pasa exactamente lo mismo. Aunque parezca que esto crece, bueno, de hecho crece muy rápido y pareciera que no abarcaría todo lo ancho del plano, pues sí lo va a hacer y el dominio es igual todos los números reales. No sucede lo mismo con funciones como la raíz cuadrada de x. En este caso sí hay restricciones sobre la variable independiente, dado que la x no puede tomar valores negativos. No es posible en los números reales calcular raíces cuadradas de números negativos, lo cual significa que la x siempre debe ser mayor o igual que cero. Y entonces decimos que el dominio de la función es el intervalo que va desde el cero al infinito. El corchete o el paréntesis cuadrado este indica que el cero sí está incluido en este intervalo. Cuando el paréntesis es redondo, significa que este valor no está incluido en el dominio. Estos también se reflejan en la gráfica. La gráfica únicamente se extiende a partir del cero y en la parte negativa del eje X no existe o no se puede obtener la gráfica dado que no es posible calcular, como dijimos antes, raíces cuadradas de números negativos. Si adentro del radicando tengo una expresión como esta, entonces la idea es la misma, solo que ahora la restricción no va directamente sobre la x, sino sobre lo que está dentro de la raíz. En este caso, pues, lo que tiene que ser mayor o igual que cero es todo esto, x más 3, y lo escribimos así, con esta desigualdad. Hay problemas más sofisticados o más complejos de esto, en los cuales es necesario dominar estas técnicas de desigualdades. Aunque básicamente es lo mismo que resolver una ecuación, con la pequeña diferencia de que cuando multiplicamos o dividimos por un número negativo, el sentido de la desigualdad va a cambiar. Pero en este caso no existe ese problema. Simplemente restando 3 de los dos lados o pasando el 3 restando, obtenemos que entonces la x debe ser mayor o igual que menos 3. Y efectivamente, si yo pongo aquí menos 3 pues ya voy a tener 0 y voy a poder calcular la raíz. Pero si pongo menos 4 más 3 sería menos 1 y entonces ya no podría. Cualquier valor menor o que esté a la izquierda del menos 3, al hacer la suma me daría ya un número negativo. Por ejemplo, menos 3.1 más 3 me daría menos 0.1 y ya no se podría calcular
porque ya obtengo un número negativo. Entonces decimos que el dominio es a partir del menos 3 ahora. Esto lo que hace es que la gráfica se recorre hacia la izquierda, como mostramos aquí, se recorrió hacia la izquierda, y entonces el dominio ya no va a empezar en el 0, sino va a empezar en el menos 3, del menos 3 incluyéndolo hasta el infinito. En este caso, como decía, aquí ya es un poquito más sofisticada la expresión que tengo dentro de la raíz, pero es la misma idea. Ahora toda esta expresión debe ser mayor o igual que 0 para que yo pueda calcular la raíz. Entonces lo que hay que hacer es resolver esta desigualdad. Y como les decía, pues la diferencia entre una ecuación y una desigualdad, pues es que si yo divido entre un número negativo a ambos lados para quitar este menos, se tiene que invertir la desigualdad. Entonces aquí lo que me quedaría es que la x es menor o igual que 3 medios. Si observamos la gráfica, por ejemplo, si la x vale 1, entonces esto es menos 2 por 1 es menos 2, más 3 es 1 y la raíz cuadrada de 1 es 1. Por eso es que aquí en el 1 sí se puede calcular y la función vale 1. Pero si agarro x igual a 2, 2 por menos 2 es menos 4 y menos 4 más 3 es menos 1. Entonces ya no se puede calcular, por eso es que de este lado ya no hay gráfica. Entonces el dominio viene desde el menos infinito hasta el 3 medios o 1.5. Y entonces decimos que el dominio es el intervalo que va desde menos infinito, abierto o paréntesis redondo, porque el menos infinito no es un número que podamos incluir, hasta el 3 medios cerrado, porque el 3 medios sí pertenece al dominio. Entonces otra vez el dominio es de menos infinito hasta 3 medios. Otro tipo de funciones que tienen restricciones son las que tienen esta forma. Aquí la x aparece en el denominador o incluso podría tener aquí otra función. Bueno, la restricción de aquí es que la x no puede valer 0. Puede ser positiva o negativa, pero no puede ser 0 porque la división entre 0 no está definida. Por lo tanto, la x debe ser diferente de 0 y entonces decimos que el dominio es el conjunto de todos los números reales excepto el 0 y lo escribimos así. Si dibujamos la gráfica podemos observar que cuando la x vale 0, pues ahí la función no está definida. Bueno, entonces pasamos a un ejemplo similar, pero como comentaba, donde aquí ya tenemos una expresión más elaborada. Entonces es la misma idea. Aquí lo que no puede valer 0 no es tanto la x, sino toda esta expresión. Si toda esta expresión al evaluarla, dándole valores a la x, me da 0, entonces no podría calcularlo y no estaría definida la función. Entonces lo que necesitamos es que esta expresión de aquí abajo debe ser siempre diferente de 0. Entonces este tipo de problemas lo hacemos escribiendo la ecuación, es decir, voy a encontrar los valores para los cuales el denominador es igual a 0. Y luego ese valor lo voy a quitar porque ese es el valor que me estaría generando un 0 aquí. Si resolvemos esta ecuación haciendo el despeje obtengo que la x es igual a menos 2. Eso quiere decir que si yo pongo aquí un menos 2, aquí, entonces voy a tener 5 por menos 2 es 10. Menos 10 más 10 va a ser igual a 0. Entonces si la x vale menos 2, esta parte de abajo, la del denominador, sería igual a 0 y tendría 1 entre 0. Y como la división entre 0 no está definida, entonces pues la función no está definida en el menos 2. Esto lo podemos observar en la gráfica de la función. Como pueden ver aquí en el menos 2 la función no está definida. Y de hecho aquí tiene una recta asíntota. En el siguiente video abordaremos ejemplos en los cuales tendremos una expresión de segundo grado aquí en el denominador y vamos a ver la manera de encontrar los valores en los cuales la función no está definida para determinar el dominio. También vamos a mostrar algunas animaciones hechas con GeoGebra para mostrar de manera gráfica y dinámica cómo a partir de la gráfica uno puede visualizar tanto el dominio como la imagen de una función. Eso es todo por ahora, nos vemos en la próxima.